Muy buenas tardes, excelentísimos diplomáticos, académicos, socios de la Real Sociedad Matritense, señoras y señores, sean bienvenidos a la Torre de los Lujanes, sede de la Real Sociedad Económica Matritense Amigos del País, fundada en 1775 por el rey Carlos III. Hoy, 18 de septiembre de 1554, se firmaba la Paz de Crepy, que fue firmada entre Francisco, el rey de Francia, y nuestro rey Carlos I. Lo digo porque Francisco, el rey de Francia, estuvo preso en esta misma torre. Estamos en un sitio muy histórico de Madrid que mucha gente no conoce, pero que creo que hay que ponerlo en valor. Y hoy, 18 de octubre, empezamos un nuevo curso académico en la Real Sociedad Económica Matritense y empezamos un nuevo ciclo del Foro de la Diplomacia. Empezamos un año lleno de ilusión y con muchas ganas de repetir que por lo menos sea tan bueno como fue el del año pasado. Hoy es un día especial porque tenemos una sesión solemne. Es una sesión solemne y memoria del académico, el excelentísimo señor don Josep Piqué. Intervendrán los académicos de la Academia de la Diplomacia, la excelentísima señora doña Benita Ferrero Waldner, comisaria europea de Relaciones Exteriores del 2004 al 2009, el excelentísimo señor Donaldo Olcese, presidente de la Fundación Independiente, el excelentísimo señor don Gonzalo de Benito, embajador de España. Hoy estaba también programada la asistencia del señor Matutes, que fue ministro de Exteriores, como todos ustedes saben, pero ha contraído COVID y por eso les ruega que no puede acompañarnos. Presentará el acto el presidente de la Academia, don Santiago Belantelo, y también intervendrá don José Luis Izaguirre, director del Foro Diplomacia y Sociedad Civil. En primer lugar, va a intervenir nuestro vicepresidente, el excelentísimo señor don Jaime Lamo de Espinosa. Va a hacer una pequeña intervención para abrir el acto. Y bueno, yo intentaré moderar el acto, un servidor de ustedes, Antonio García González. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, querido Antonio. Gracias por tus palabras. Buenas tardes a toda la mesa presidencial y a todos ustedes por acudir a esta sesión organizada por el mundo diplomático, por la carrera diplomática, en honor de quien fue ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué. Yo tengo siempre una querencia especial con el mundo diplomático, porque he tenido muchas relaciones con ellos, profesionales, a lo largo de mi vida política, y porque mi abuelo lo fue. Entre otras cosas, fue en uno de sus primeros puestos cónsul en San Francisco, donde sufrió el terremoto. Y por tanto, pues en casa hablamos bastante de esas cuestiones. Intervenir esta tarde, en primer lugar, y brevemente, como lo voy a hacer, en honor de Josep Piqué, obedece a una cuestión que es una fatídica coincidencia. Hoy nos reunimos aquí para celebrar el nombre y la persona de Piqué y mi mujer y yo nos tendremos que ir en minutos para unirnos a la familia de José Luis Álvarez, el que fue ministro de Agricultura, que me sucedió a mí en el ministerio cuando yo dejé de ser ministro, gran amigo personal, su mujer Mercedes Rollo Villanova, gran amiga nuestra de siempre, históricamente, y naturalmente Carmen y yo tenemos que dejarles en minutos para poder estar con ellos en el funeral por José Luis Álvarez. Para mí hablar de Josep Piqué pues entraña muchas cosas, me atenaza mucho el corazón. Yo conocí a Piqué cuando él no estaba en la vida política y yo sí había dejado de ser ministro. Él era presidente del CROSS en Barcelona, con una gran categoría y una gran capacidad personal, muy reconocido, muy respetado en el mundo catalán de aquel momento.
y él me pidió que yo me hiciera cargo de la presidencia de una empresa filial llamada Agrocross, que tenía su sede en Barcelona, pero unas oficinas muy importantes en Madrid. Le dije que sí e iniciamos una relación, que la empezamos entonces, que duró hasta su muerte. Y yo descubrí en él una persona muy fuera de lo común, no por los títulos que tenía profesionales de su carrera, no por lo que él había hecho en la carrera económica, no por lo que después hizo a lo largo de la vida política, que fue verdaderamente excepcional. No olvidemos que fue ministro portavoz, ministro de Industria, ministro de Asuntos Exteriores, con José María Aznar, que tuvo un papel verdaderamente relevante en todos los órdenes y que fue respetadísimo en la carrera diplomática. Y era un hombre que venía de fuera. Los que sois diplomáticos, yo tengo, como ya he dicho, una querencia y conozco bien el mundo de la carrera diplomática, tenéis siempre una cierta susceptibilidad ante el que llega nuevo, pero muchas veces eso se pasa en minutos. Yo soy íntimo amigo, lo he sido durante muchos años, seguimos siendo, nos vemos, amigo de José Manuel García Margallo. No era de la carrera diplomática, un hombre con una carrera profesional, económica, fuera de lo común, y que ha dejado una huella en el Ministerio de Exteriores, en la carrera diplomática, verdaderamente excepcional. Y como él, podríamos citar también a Abel Matutes, que tendría que haber estado aquí esta tarde y que no puede estarlo porque, en fin, no se encuentra bien, pero ha habido siempre una capacidad de absorción por parte de la carrera hacia aquel que llega al mundo de exteriores sin pertenecer a la carrera, pero con capacidad intelectual como para brillar y para dar consejo y para opinar y para satisfacer las necesidades de la carrera diplomática y de España, que eso ha sido una tradición que hemos visto los que hemos visto la carrera con afecto y con simpatía. La muerte de Josep es sorprendente. Yo le he conocido siendo un hombre con una voluntad de hierro, siempre, con una capacidad analítica y una capacidad discursiva fuera de lo común. Pero hay algo que me tiene impresionado desde hace mucho tiempo y lo comentaba antes con nuestros compañeros de mesa. No me hagáis precisar, pero hacia el 12, 13, 14, 15 de marzo de este año, los que pertenecemos a la Fundación España Constitucional, que somos exministros de la UCD, del PSOE, del PP, etcétera, pero que ya estamos fuera de la política y nos reunimos para hacer exámenes juiciosos, creemos nosotros, de lo que ocurre, nos reunimos a comer muy cerca de aquí, en Nuevo Club, con Núñez Feijóo. En aquella comida estaríamos, de los 50 personas o 40 que pertenecemos, estaríamos unas 15 o 20. Y estuvo ese día Piqué. Todos nos quedamos impresionados de su aspecto. Estaba verdaderamente moribundo. Tenía una cara terrible, demacrado, angustiado, pero sin embargo pidió la palabra 3 o 4 veces en la reunión, intervino con enorme acierto, no se equivocó en nada, puso el acento sobre las íes, le advirtió a Núñez Feijóo de las dificultades con las que se iba a encontrar, que luego han sido todas ciertas, y nos quedamos todos impresionados de su inmensa capacidad cognitiva y expositiva. Fue una figura notable. Eso pasaba en marzo y ha muerto a los pocos meses, a los muy pocos meses, al mes prácticamente. Pues bien, ese ha sido Piqué, cuya unión y cuya vida de relación con Gloria Lomana debe ser en todo momento enaltecida, cuya pasión por el mundo catalán y por su casa del norte de Cataluña era verdaderamente notable, y a quien todos los que le conocimos le quisimos y le quisimos mucho.
Es por eso por lo que me perdonaréis que yo haya querido estar aquí esta tarde para decir estas palabras en su recuerdo y en su honor. Que Dios lo tenga en su gloria, porque fue un gran español, un gran patriota y un gran servidor de la cosa pública. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Jaime. Paso la palabra a don Santiago Velo Antelo. Buenas tardes. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Como les comentaba, yo voy a ser muy breve. Quiero dar las gracias. Gracias, Jaime. Adiós. 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 Quiero dar las gracias a los embajadores de la Academia que nos acompañan hoy. Al frente está el presidente de la Junta de Embajadores, Eduardo de la Iglesia, que está aquí hoy con nosotros, a los docentes generales, al embajador de Austria, que está aquí hoy acompañándonos, y también al embajador de la Liga Árabe, Malak Tawal, que también nos acompaña, que haya visto. Voy a ser muy breve porque creo que nos interesan mucho los discursos que tenemos preparados. Yo simplemente me toca hacer la vinculación del señor Josep Piqué con la Academia de la Diplomacia. Él entra en la Academia ocupando la silla que lleva por nombre la de Domingo José de Iriarte y Nieves Ravelo, que había sido embajador de España ante la paz de Basilea. Esa era la silla que ocupaba el señor Josep Piqué. Y en básicamente un minuto lo que quiero decir es que realmente fue sorprendente la actividad de señor Josep Piqué con la Academia de la Diplomacia. Es decir, fue realmente sorprendente, ¿no? Quizás los que no les conocíamos tanto de otras ocasiones, pues bueno, su ingreso en la Academia pues conlleva ciertas expectativas, ¿no? Puesto que cada académico puede luego vincularse de una manera o de otra. Y realmente fue sorprendente el nivel de actividad que demostró con respecto a nosotros, con respecto a la Academia. No rehuyó absolutamente ningún viaje que se le propuso, ninguna conferencia, ningún acto. Viajó con nosotros, viajó conmigo pues, a diferentes ciudades de España, Sevilla. Iba a todo lo que se le proponía y que realmente podía venir, participaba en todo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por eso mismo, pues efectivamente es un personaje que se ganó el cariño de todos los miembros de la Academia, pero precisamente por su forma de ser, ¿no? Por supuesto nunca pidió nada, simplemente para él pues, era una satisfacción el poder colaborar con una institución a la que pertenecía, ¿no? Y nos acompañó, ¿te acuerdas, Benita? Nos acompañó en el ingreso de Benita a la Academia de la Diplomacia, un evento que se hizo en la residencia del embajador de Austria, pues vino efectivamente Piqué para avalar tu ingreso. Por tanto, yo simplemente, desde el punto de vista de la Academia, y por eso que entre los diferentes académicos, Aldo, surgió la idea, que lo propuso Aldo, de oye, ¿por qué no hacemos desde la Academia un homenaje al ministro, a Josep Piqué? Pues por supuesto fue acogida con enorme entusiasmo, ¿no? Pues realmente, con respecto a la actuación suya con la Academia, fue realmente de 10 y fue fantástica, ¿no? Por lo tanto, desde aquí, agradecerle, creo que nos está escuchando también sus hijos no han podido venir porque viven en el extranjero. Al final del programa, al final del evento, tendremos un vídeo que han preparado los hijos y los emitiremos. Y por lo tanto, pues bueno, la idea de este homenaje fue totalmente acogida rápidamente y hemos esperado después del verano para llevarla a cabo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, tiene la palabra don José Luis Izaguirre, director del Foro Diplomacia y Sociedad Civil. Buenas tardes. Hago extensivo el saludo que ha hecho nuestro vicepresidente a todas las personalidades y amigos que nos acompañan. Y agradecer también la iniciativa de Aldo, persona fundamental en el desarrollo de la sociedad civil. Para nosotros, recordar concretamente que el Foro Diplomacia y Sociedad Civil, que es como se llamó en un principio, nació hace unos 5 años por obra y gracia de don Rafael Corsini, presidente entonces del Real Casino de Madrid, y don Santiago Velo de Antelo, presidente ejecutivo de la Academia de la Diplomacia. Y hace ya 2 años que tenemos, el segundo año, que tenemos la suerte de estar aquí con ustedes. Es importante para lo que llamamos diplomacia y sociedad civil comprender que no puede haber sociedad civil si no hay empresa. Y comprender también
que la inteligencia de los presidentes de los gobiernos de entonces, que supieron ver que Abel Matutes y la persona que nos manejamos en recuerdo eran empresarios. La empresa es muy importante, sobre todo la empresa privada, para un desarrollo de la sociedad civil. Sin ella sería prácticamente imposible, nos encontraríamos en una especie de dictadura como existen en otros lugares. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, José Luis. Tiene la palabra doña Benita Ferrero. Estimado presidente de la Academia de la Diplomacia, querido Santiago Velo de Antelo, embajadores de la Academia, directivos, querido Aldo, coorganizador, y querido Gonzalo, también un gran amigo. Excelencias, señoras y señores. Primero de todo, realmente quisiera agradecer a los organizadores haberme invitado a participar en este homenaje a nuestro gran ministro y amigo Josep Piqué. Me siento muy honrada y complacida por contribuir a su memoria a través de mis propias palabras. Conocí a Josep Piqué en el Consejo de Ministros en el año 2000, cuando era el nuevo ministro de Asuntos Exteriores después de Abel Matutes, nombrado por el entonces presidente de gobierno Aznar. Yo había sido nombrada ministra federal de Asuntos Exteriores de Austria en febrero de 2000, en el gobierno presidido por Wolfgang Schüssel. En el gobierno anterior ya había trabajado como secretaria de Estado, formando parte del Consejo de Ministros. Durante estos 5 años, él fue vicecanciller, es decir, vicepresidente del gobierno, y yo, y también ministro federal de Asuntos Exteriores. Y en el año 2000, siendo ya el presidente de gobierno austriaco, el nuevo canciller o presidente del gobierno, Schüssel, quiso tenerme a su lado como ministra federal de Asuntos Exteriores. Justo en ese momento muy complicado, cuando los otros 14 países miembros de la Unión Europea decidieron imponer sanciones a mi país. El motivo, Wolfgang Schüssel, del Partido Popular Austriaco, había formado gobierno de coalición con el partido de Haider, jefe del partido de la FPÖ, calificado en España de extrema derecha, pero realmente era derecha nacional populista. Fueron 9 meses de gran desafío para mi país y para mí personalmente, pero luché contra estas sanciones injustas sabiendo que mi jefe no permitiría nunca la más mínima ilegalidad o incorrección en su gobierno. Y finalmente, en verano, el comité de los 3 sabios, entre los había el exministro tan respetado suyo, Marcelino Oreja, constataron que de hecho Austria no había cometido ningún error. El presidente Chirac, que sí había contribuido mucho a esas medidas ilegales contra mi país, tuvo finalmente que declarar el fin de las sanciones en septiembre de 2000, durante la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea. Entonces, finalizadas estas sanciones contra mi país, el ministro Piqué me invitó a Madrid. Recuerdo con enorme satisfacción y profundo agradecimiento las conversaciones bilaterales muy positivas que mantuvimos. Las relaciones entre Austria y España volvieron otra vez a ser fluidas. Se acordará el entonces jefe de gabinete del ministro Piqué, ahora secretario de Estado, Gonzalo de Benito, quien muy amablemente, tengo que decir, me ayudaba también compartiendo conmigo algunos datos de la vida profesional de su ministro. Muchas gracias, Gonzalo. Entonces descubrí al ministro Piqué como una personalidad muy afable, excelente conocedor de los temas que tocamos, muy articulado y preciso.
Me acuerdo de la conferencia de prensa que siguió a nuestras conversaciones. Josep, nos tuteamos entre todos los ministros de Asuntos Exteriores. Entonces era también portavoz del gobierno. Primero explicó la situación de Austria y por qué me había invitado. Austria, la paria de los últimos meses, con su ministra de Asuntos Exteriores, había vuelto a ser un miembro respetado de la Unión Europea. Después contestó a las preguntas de todo tipo de periodistas que habían acudido en masa a ver a la ex paria, Benita Ferrero-Waldner. Yo creo que se sorprendieron de encontrarnos a Josep y a mí, no sé si te acuerdas, sonrientes y con una cierta primera familiaridad. Así empezó nuestra cercanía, que más adelante se convirtió en amistad duradera hasta el final, lamentablemente. Yo admiré su inteligencia, su elegancia expresándose y su capacidad de tratar con gran respeto no solo a quienes estaban de acuerdo con él, sino también a los que no compartían sus ideas. Un tema particular le interesaba desde el principio, la región Asia-Pacífico. Ya en las primeras semanas de su mandato decía que el centro del mundo se estaba desplazando en esos años 2000 a 2002 del Atlántico entre Estados Unidos y Europa a un punto entre el Índico y el Pacífico, concretamente al estrecho de Malaca, por donde transitan 3/4 partes del comercio internacional y de las importaciones de petróleo y gas de China y Japón. Piqué quería que España tuviera mucha más presencia en la región. Por ello, hizo un primer plan de política exterior para Asia-Pacífico, constatando que las relaciones de España mostraban una insuficiente presencia allí. Era necesario aumentar el protagonismo español en todos los ámbitos: político, económico, comercial, cultural y turístico. Como a menudo Josep mencionaba y menciona en sus libros, la historia siempre vuelve, dice, pero de manera distinta, y la geografía sigue estando ahí, pero hoy superada por las nuevas tecnologías que permiten saltar todo tipo de obstáculos. Está convencido, y se muestra en sus libros, y lo expresa de forma muy clara en su magnífico libro, El mundo que nos viene, y dice: nos encontramos, y cito expresamente, en una nueva era en la que es innegable y irreversible el cambio de pivote estratégico del mundo hacia el este y hacia Asia. Pero de forma optimista, cree que algo que es muy importante también, y dice: el peso occidental seguirá siendo tan determinante que ya no cabe hablar de sustitución de un mundo por otro, esperemos que él tenga razón, sino de una síntesis en la que el peso económico de las nuevas potencias estará compensado por un esquema de valores de cariz occidental, o al menos no ajeno a Occidente. Excelencias, señoras y señores, Josep Piqué fue un brillante presidente del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea durante la presidencia española del primer semestre 2002. Sabía de forma excelente introducir los temas del orden del día y al final era muy capaz de coordinar soluciones aceptables para todos. Uno de los temas primordiales para él y la presidencia española fue el de progresar con más Europa en el mundo. Deseaba que la Unión Europea tuviera que ser un actor mundial de primera. Lo queremos todos hoy, pero entonces era algo nuevo. Reafirmó el proceso de Barcelona, cuya vigencia fue difícil porque las desigualdades habían aumentado desde 1995, poniendo en peligro el objetivo de crear una zona de libre comercio para 2010.
El conflicto de Oriente Próximo había alcanzado tal intensidad que puso en peligro la celebración de la Conferencia Mediterránea. Finalmente, pudo reunirse en Valencia en abril con la participación de todos los ministros de Asuntos Exteriores, salvo Libia y Siria, que habían exigido la exclusión de Israel. Fue un éxito de la presidencia española y en particular del ministro Piqué, que el deterioro del conflicto de Oriente Próximo no contaminase el diálogo euromediterráneo. Logró la creación de un fondo de inversión euromediterráneo, del Banco Europeo de Inversiones, la Fundación Euromediterránea para impulsar el diálogo entre culturas y civilizaciones, la Fundación Anna Lindh hoy en día, y la aprobación de un plan de acción, primer documento firmado en 1995. Finalmente se creó también el llamado Cuarteto: los Estados Unidos, la Unión Europea, representada siempre por la presidencia del turno de la Unión Europea, el alto representante para la política exterior de seguridad y la Comisión Europea. Desde octubre de 2004, yo participé todos mis años como comisaria de Relaciones Exteriores y Política de Vecindad en este cuarteto. Sirvió para acentuar la necesidad de que Washington se involucrara activamente en la búsqueda de una salida al conflicto Israel-Palestina, y entonces tuvimos todos la esperanza que esto eventualmente tuviera éxito. La presidencia española logró también reforzar las relaciones con Estados Unidos, creando una nueva agenda transatlántica y un plan de acción conjunto, aprovechando el sentimiento de solidaridad tras el ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York. Sí, Josep tuvo que gestionar este terrible shock del 11 de septiembre de 2001 que conmocionó el mundo. Además, una de las grandes prioridades de España y de su ministro fue el impulso de las relaciones europeas con América Latina y el Caribe. Hizo hincapié especial en las relaciones políticas y de cooperación y consiguió el llamado Compromiso de Madrid en la lucha antiterrorista. Asimismo, se pudo cerrar el Acuerdo de Asociación de Libre Comercio de la Unión Europea con Chile, de cuarta generación, que más tarde serviría de modelo para el Acuerdo Unión Europea-México. Después de la excelente presidencia que Josep Piqué había pilotado, pronto se convirtió en ministro de Ciencia y Tecnología y pasó a ser presidente del PP en Cataluña. Entonces, por un cierto tiempo no nos vimos. Sin embargo, recuerdo muy bien que cuando fui comisaria y tuve que ir a Barcelona, me encontré con él y hablamos del estado de la Unión Europea y del mundo, que tanto nos interesaba a los dos. Durante sus diferentes cargos en la política y en la empresa, seguía interesándose por las relaciones exteriores, la geopolítica y la geoeconomía. Era un hombre tan polifacético que hasta cuando trabajaba para la industria y se interesaba tanto por la microeconomía como por la macroeconomía, su gran pasión seguía siendo la política global, las relaciones exteriores y su cambio. En 2013 publicó Cambio de Era, un mundo en movimiento de norte a sur y del oeste a este, y en 2018 El mundo que nos viene, solo para citar dos de sus libros exitosos, ambos editados por Deusto. Aparte, como sabemos, escribió numerosos artículos y ensayos y dictó muchísimas conferencias sobre cuestiones internacionales. Autoridades, señoras y señores, les pido perdón de antemano si digo de nuestro amigo Josep Piqué algo que otros ya hayan mencionado, pero quisiera expresar aquí lo que yo siento y pienso. Sus libros destacan por su claridad de pensamiento. Explican muy bien situaciones tan complejas como, por ejemplo, las del Oriente Próximo, Siria e Irak, con las intricadas cuestiones kurda de Al-Qaeda y Daesh,
o del desarrollo de China o de la India, y su poder cada vez más importante en el mundo de Rusia y de los países del este. Sus obras tendrían que ser leídas no solamente por los estudiantes de la escuela diplomática o de las ciencias políticas, sino por todos los que se interesen por este mundo global en que vivimos. Me encantó siempre su intelectualidad y la gran visión de nuestro homenajeado, así como su capacidad de poner sus ideas y convicciones en práctica, como lo ha bien expresado Carmen Martínez Castro en el debate. Durante mi estancia en Madrid, de 2010 a 2019, tuve la suerte de coincidir de nuevo muchísimas veces con Josep Piqué en reuniones, conferencias, debates, hasta en empresas privadas, lo que reforzó nuestra amistad. Como presidenta de la Fundación Aeroamérica, tuve el placer de darle la bienvenida a algunas de las conferencias que organizamos en América Latina, donde él siempre mostró su gran conocimiento, su capacidad de análisis y su poder de síntesis. Se preocupó por la evolución histórica, los actuales desafíos de los países, fueran políticos, económicos, sociales, y nos habló siempre de nuestro mundo cambiante. Fui un excelente analista geopolítico y partió siempre de una visión realista que incorpora a los ideales que caracterizan a esta última el peso indiscutible de la historia, de la geografía y la cultura, incluso la religión, según sus propias palabras. Al mismo tiempo fue un gran defensor de los valores y principios democráticos y de la libertad, un europeísta incondicional y un optimista. Creía que en este mundo post-occidental que él describe, nuestros valores europeos prevalecerían o por lo menos coexistirían con el autoritarismo o el totalitarismo que, por desgracia, también existe en nuestro mundo. Excelencias, señoras y señores, concluyo. Me sentí muy agradecida cuando Josep aceptó introducirme como nuevo miembro a la Academia de la Diplomacia en un acto solemne, como ha dicho el presidente Santiago Velo de Antelo. Seguramente nos acordaremos muy bien de él y otros también, en la residencia del entonces embajador de Austria, Christian Ebner. Tengo un gratísimo recuerdo de este evento y del discurso que nuestro brillante ministro dio en aquella ocasión. Para mí, ahora es normal que intente devolverle algo. Pueden imaginarse que solo puedo repetir lo que los ministros de Asuntos Exteriores de España han escrito en la revista Política Exterior, que dicen que es muy difícil despedirse de él, pero será siempre recordado como una gran personalidad con visión de luces largas hacia un nuevo orden mundial post-occidental en el que coexistan nuestros valores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Benita. Don Aldo Olcese, cuando usted quiera. Vamos a invertir el orden porque como no ha venido Abel Matutes, le hemos pedido al embajador de Benito, que Entonces, fue don jefe de Gonzalo, gabinete del ministro Piqué, que le sustituya. Así que tiene la palabra mejor Gonzalo, luego hablaré yo. Sí, muchas gracias. Yo creo que el que intervenga yo ahora tiene el sentido de que, como he tenido que improvisar mi participación en este acto, con mucho gusto, ahora explicaré por qué, mi intervención va a ser menos articulada, menos sólida que la de la ministra Benita Ferrero y que la de Aldo Olcese. Pero bueno, quiero empezar agradeciendo esta oportunidad, esta ocasión que me ofrecen de hablar del ministro Piqué. Y decirles que lo que voy a trasladarles son pues unas consideraciones más bien de carácter personal, porque ahora, cuando ha habido tantos artículos, tantos escritos, tantas intervenciones elogiando a la personalidad de Josep Piqué,
pues es verdad que probablemente la persona que estuvo más cerca de él durante 2 años, todo el tiempo en que fue ministro de Asuntos Exteriores, pues fui yo. Y ahora explicaré también por qué. En los 2 años en que fue ministro, de los que él ha dicho cuando se le preguntaba, bueno, ministro, con todos los cargos que ha tenido usted en la empresa privada y en el sector público, ¿cuál ha sido en el que usted ha sido más feliz, en que se ha visto más realizado? Y siempre decía la etapa en que fui ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? Y sí puedo dar fe de que los 2 años que estuvo allí fue feliz, tomó todo tipo de iniciativas, y cuando yo llegué en el verano del año 2000 y le pregunté, le expliqué, ministro, en los ministerios de exteriores de los países europeos hay 2 modelos de director de gabinete. Uno, el que viaja con el ministro, el director de gabinete acompaña al ministro a los distintos sitios, y otro que es, por ejemplo, el Ministerio francés de Asuntos Exteriores, el director de gabinete se queda siempre en París y no viaja, y coordina el ministerio mientras el ministro no está. Y él me dijo, no, yo quiero que estés conmigo en el ministerio y en los viajes, de manera que prepárate para viajar. Con lo cual he viajado con él en avión, en el asiento de al lado, hemos dormido en hoteles buenos, en hoteles malos, hemos corrido, hemos hecho footing, hemos hecho todo juntos durante 2 años, ¿no? Y empiezo un poco con el relato de la relación con Piqué, ¿no? Y que coincide con todo lo que ha dicho la ministra y comisaria Benita Ferrero y con lo que hemos escuchado en estos meses desde que desgraciadamente falleció, ¿no? Cuando él toma posesión en el ministerio en el mes de abril del año 2000, el director de gabinete de esas primeras semanas entra a hacer un primer despacho con él y sale al gabinete y le dice a los colaboradores, a los diplomáticos del gabinete, les dice, tener cuidado porque se lo sabe todo del ministro. De manera que prepararos. Entonces todos se iban preparando, pero al día siguiente vuelve a despachar con él y dice, tener más cuidado todavía porque se lo sabe todo y además tiene criterio propio sobre todos los expedientes, ¿no? Con lo cual ya el gabinete se puso sobre aviso de que a Josep Piqué había que darle un gran servicio, ¿no? Por sus conocimientos y por toda la preparación que aportaba al ministerio, ¿no? Yo diría que Piqué tenía, por resumirlo de alguna manera, 4 notas características, ¿no? En primer lugar, una preparación enciclopédica, o sea, lo sabía todo, pero es que sabía de todo. Era una cosa que nos impresionaba, sabía de política exterior, él procedía de la empresa privada, bueno, había sido ministro de Industria 2 años, pero anteriormente había sido presidente de Aircross, procedía fundamentalmente de la empresa privada, pero lo sabía todo de los expedientes de la política exterior de España, ¿no? Tenía un análisis muy preciso y muy acertado siempre del escenario internacional, ¿no? E incorporaba a su análisis consideraciones siempre de geografía. O sea, él creía firmemente en la vinculación entre la geografía y las relaciones internacionales. De ahí viene el que uno de los primeros días ya nos dijo que no creyéramos que el centro del mundo estaba en el Atlántico, entre Estados Unidos y Europa, sino que estaba en Asia, entre Indonesia y Malasia, en el estrecho de Malaca. Y eso es algo que desarrolló luego hasta sus libros y era algo en lo que él insistía muchísimo, ¿no? Incorporaba a su análisis también consideraciones y una gran formación económica, ¿no? Bueno, había tenido cargos importantes en la Generalitat, había sido en el sector económico, había sido presidente de Aircross, que fue la suspensión de pagos más grande de la historia económica de España en el año 92, me parece que fue, y fue el único del equipo de Aircross del año 92 que se quedó en Aircross y la reflotó en el año 95, se resolvió la suspensión de pagos de Aircross, de manera que tenía esa formación que luego se ha traducido cuando dejó de ser ministro en las decenas de cargos que tenía en empresas de todo tipo y el asesoramiento que se le pedía desde el punto de vista económico, ¿no? Es decir, una preparación enciclopédica para ser ministro y muy diversificada para ser ministro de Exteriores, ¿no? En segundo lugar, tenía siempre una visión estratégica, o sea, Piqué pensaba a 10, 20, 30 años vista. O sea, bien, podría pensar en lo de este año o esta legislatura, pero su visión era, como digo, a varias décadas por delante del momento, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, nada más llegó, dijo, aquí España no tiene un think tank como tienen todos los países europeos importantes, hay que crear un think tank, que es el actual Real Instituto Elcano,
que se creó por iniciativa del presidente Aznar también, por supuesto, pero la idea, yo al primero al que se lo oí, me pareció que era algo que él venía con esa idea, era la creación de un think tank potente, y hoy es nada menos que el Real Instituto Elcano, ¿no? Tenía una visión muy estratégica de Europa, como ha explicado con más conocimiento que yo la ministra Ferrero-Waldner, y participó, por ejemplo, en todo lo que es la preparación de la Unión Europea para la ampliación en el año 2004, pasar de 15 a 25 países en el Consejo Europeo de Niza, un Consejo Europeo legendario, porque llegamos, yo le acompañé, lógicamente, íbamos con el presidente Aznar, íbamos allí para estar 48 horas y estuvimos 4 días hasta que el presidente Aznar no dio por resuelto el Consejo, en el que se dio a España un peso casi equivalente a los 4 grandes de la Unión Europea. Bueno, todo eso era Piqué el que lo digamos, impulsaba, ¿no? Y luego la visión sobre Asia, que también ha explicado la ministra, ¿no? Todo lo relativo a la presencia española en Asia, la creación de Casa Asia en Barcelona, etc. Todo eso aparece, como también hemos escuchado, en sus 2 libros, ¿no? En Cambio de Era, el año 2013, y en El mundo que nos viene, de cómo se ve, todo libros que miran a 20 o 30 años vista, ¿no? El mundo que nos viene en 2018, ¿no? Esa sería, digamos, la segunda nota. La tercera, a mi juicio, y ya digo, habiendo estado tan cerca de él durante tanto tiempo, era siempre una actitud positiva ante los problemas y las dificultades, y de diálogo. O sea, no había una persona en que se le exponía una circunstancia que hubiera surgido en cualquier sitio y nunca la daba por difícil de resolver, sino decía, hay que hablar, siempre decía, hay que hablar y ir a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Esa actitud de diálogo, por ejemplo, pues está en los artículos que se escribieron después de, ahora cuando falleció en el mes de abril, ¿no? Un artículo en El País, me parece que era, decía, Josep Piqué, un liberal de cuerpo entero. Había otro que decía, en otro medio, Josep Piqué, el hombre sensato. Otro decía, Josep Piqué, la mirada siempre más allá. Y otro, por ejemplo, sobre política española, que decía, Josep Piqué, modernizador de la vida española, ¿no? Era una persona que siempre buscaba el diálogo, siempre buscaba el poder contribuir a resolver las situaciones, ¿no? 2 ejemplos de esto, o sea, efectivamente, el 11 de septiembre de 2001 estábamos en el ministerio, surge la noticia de la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, y yo estaba en el ministerio, y al acabar el almuerzo, que él estaba en el almuerzo, dice, esto tiene una gravedad terrible, hay que darle una vuelta, vamos a ver mañana, a ver cómo se presenta todo y tal. Ese día en que bueno, es verdad que hubo un titular de la revista Time que decía el día en que el mundo cambió, y ese día no nos dábamos cuenta, pero el mundo cambió a partir del 11 de septiembre de 2001, ¿no? Y a los 2 o 3 días me dice, hay que ir a la zona y hay que buscar información sobre cómo ha sido esto, en fin, lo que puede venir, etcétera. Sobre todo porque él estaba muy preocupado, no preocupado, pero muy responsable de que en el primer semestre de 2002, o sea, a partir de 1 de enero, tenía la presidencia del Consejo de la Unión Europea, que fue la última presidencia de verdad ejecutiva. O sea, entonces sí que se presidía el Consejo de la Unión Europea, y el país que tenía la presidencia de turno no es como ahora, que es digamos, unas presidencias de gestión, sino allí se impulsaban los temas, se planteaban los temas y se resolvían, ¿no? Entonces, esto es el 11 de septiembre de 2001, y le digo, bueno, ministro, ¿dónde vamos? ¿Dónde quieres ir? ¿A qué países? Y me dice, pues, y entonces me dijo, pero así, dice, a Arabia Saudí, a Pakistán, a Israel, a Palestina y a Cairo. Y entonces montamos un viaje en 10 días. Fue a Arabia Saudí, de donde procedían, no se sabía entonces, pero vamos, o sea, de donde procedía un poco el origen de esto, a Pakistán, donde luego ocurrió lo que ocurrió, a Palestina y a Israel, porque hay mucha información allí, y porque se va a los dos, y a Egipto, que es un país siempre actor clave en Oriente Medio, ¿no? Y a los 10 días estábamos allí, de un sitio a otro, le recibieron los jefes de Estado, Yasser Arafat en Ramallah, etcétera, etcétera. A los 2 meses hay una crisis en Argentina en que
se ve que el presidente de la Rúa va a caer, se habla de la expropiación de aerolíneas argentinas y me dijo, mira, hay que ir allí a hablar con el presidente de la Rúa, porque ya se empezaba a hablar pues, en fin, de que caía el presidente argentino, ¿no? Fuimos en diciembre de 2001, a los pocos días hubo un presidente de transitorio que se llamaba Rodríguez Sá, volvimos a los 15 días a Argentina y a los pocos días estuvo el presidente Duhalde y volvimos. Fuimos en un mes y medio 3 veces a Buenos Aires porque él quería ir allí a hablar y ver cómo estaba la situación en un país en el que teníamos unos intereses económicos enormes, ¿no? Y bueno, el resultado de todo eso es que yo veía que el prestigio que tenía entre sus colegas, ¿no? La ministra lo ha dicho, pero yo, cosa que no ha ocurrido siempre con la misma regularidad, yo veía que le llamaba el ministro alemán Joschka Fischer, el francés Hubert Védrine, hasta Berlusconi, que era primer ministro de Italia porque había asumido la cartera de Exteriores, le llamó y íbamos, o él invitaba, no a Berlusconi, pero los demás ministros, tenía reuniones a solas con ellos en Madrid, aquí en cenas o en almuerzos, etc. Y muchos de ellos yo creo que buscaban su análisis de la situación internacional y todo el volumen de información que tenían, ¿no? Y acabo con una cuarta nota que es muy personal, pero que creo que define a Josep Piqué. Era una persona extremadamente sencilla, hasta modesta, y no se interesaba en absoluto por los temas formales o de protocolo, etc. En 2 años que estuvimos viajando y en actividades en España, nunca pedía para él nada de boato, nada de formalidad, nada de preferencia, nada de prioridad, nada. Y si alguna vez hubo aquí en España, que lo pueda haber, o fuera algún fallo, nunca hacía referencia a eso. Nosotros lo veíamos, los colaboradores, veíamos, pues esto ha fallado, esto no ha funcionado, esto ha sido, pero él nunca hacía referencia a ese tipo de cosas porque era una sencillez extraordinaria, ¿no? Y bueno, acabo con la lectura de un párrafo breve del artículo que le dedicaron todos los ministros de Exteriores vivos en el momento en que fallece en abril, desde Marcelino Oreja, bueno, pasando por Javier Solana, Carlos Westendorp, Pavel Matutes, todos, Ana Palacio, Miguel Ángel Moratinos, Curro Moratinos, todos, ¿no? Trinidad Jiménez, etc. Bueno, por acabar con esto, Josep Borrell, Alfonso Dasti, García Margallo. Le escribió un artículo precioso en el ABC el 14 de abril del año 23 y él se dedicó los últimos años ya, era el director y editor de la revista Política Exterior, que estaba en una situación muy crítica y él se propuso reflotarla, ¿no? Recurrió a todos estos ministros, a un sector financiero, etcétera, y efectivamente Política Exterior ha vuelto a resurgir. Y en ese artículo decían, todos los ministros decían, Política Exterior es un espacio de diálogo, de debate, de encuentro y rigor intelectual. En realidad, palabras todas ellas que definen muy bien a Josep y que siempre le acompañaron en su aproximación al mundo, a la política, a la sociedad y a todos nosotros. Bueno, pues esta es la semblanza, no sé si acertada de Josep Piqué, pero sí auténtica y cercana de esa figura excepcional que fue Josep Piqué. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Gonzalo. Ahora sí, don Aldo, cuando usted quiera. Buenas tardes, querido Gonzalo. Me parece que la casualidad y la fatalidad de que Abel Matutes no pudiera acompañarnos nos ha brindado también la oportunidad de escucharte y la verdad es que, bueno, aparte de la enfermedad de Abel, de la que esperamos se recupere rápido, ha sido también un privilegio contar con tu improvisación. Solo un jefe de gabinete de Josep Piqué podía hacerlo como lo ha hecho él. Gracias, Benita, también por haber venido desde nada menos que desde Viena exclusivamente para estar aquí con nosotros, y a Santiago Velo y a la Academia por haber organizado este acto. Paso a cumplir con la formalidad de leer mi discurso, que las academias hay que leer muy a pesar de los que normalmente no leemos. Pero bueno, voy a leer mi intervención para que quede constancia
que tiene también la ventaja y la virtud de que no te olvidas de nada, porque lo has pensado bien y he pensado cada palabra que voy a mencionar aquí. Bueno, excelentísimos colegas, queridos amigos, nada hay más grato en la vida ni más honroso que poder rendir tributo sentido y sincero a un amigo que nos deja y nos falta. Y es que Josep Piqué nos falta y muchísimo. Y ello es así porque nos hacía verdaderamente mucha falta. Necesitábamos a Josep Piqué como el aire que respiramos, como ese sentimiento imprescindible para alimentar nuestro espíritu y nuestros corazones en la vida ciudadana. En nuestra sociedad golpeada por la división y el enfrentamiento nos hemos quedado todos un poco huérfanos, desconsolados de ese bálsamo curativo y regenerador, de esa bonomía sanadora y de una inteligencia superdotada y entusiasta que irradiaba la personalidad de Josep Piqué, con su coraje cívico tan ejemplar como escaso en la sociedad española. Agradezco enormemente a la Academia de la Diplomacia y a su presidente ejecutivo, Santiago Velo, por haberme encomendado como académico la muy noble misión de organizar esta sesión de homenaje y poder participar en ella. Me corresponde, después de lo muy bien dicho por mis colegas predecesores, la ministra Benita Ferrero y el embajador Gonzalo de Benito, glosar la figura de Piqué en su vertiente de intelectual, de economista y empresario y de líder de la sociedad civil. No voy a emplear mucho tiempo en relatar los innumerables cargos y misiones que Josep Piqué tuvo a lo largo de su vida profesional, porque no me quedaría tiempo para nada más y su currículum es público y notorio. Me interesa más, y espero que a ustedes también, resaltar las cualidades humanas y de liderazgo de nuestro homenajeado, aquellas que le hicieron convertirse en una de las personalidades españolas y europeas más sobresalientes de este siglo, con una fuerza transformadora excepcional y un impulso regenerador único y formidable. En definitiva, resaltar más al ser humano que al personaje. Doctor en Economía, licenciado en Derecho, profesor titular de Teoría Económica, economista titular del Servicio de Estudios de la Caixa, autor, entre otros libros que ya se han mencionado, de Cambio de Era y El Mundo que nos viene, ambos contienen un análisis certero y unas predicciones clarividentes sobre nuestras vidas y nuestro futuro. Fue el creador del Instituto Elcano, que ya también se ha dicho, el gran centro de pensamiento internacional de España, que nos permite tener un radar preciso de lo que sucede en el mundo y el análisis y la proposición de las políticas que han de mejorar el posicionamiento de España a nivel global. Es en esta faceta intelectual en la que nuestro homenajeado cimenta su capacidad analítica y predictiva, que siempre fueron una de sus grandes fortalezas allá donde estuvo. Lo más extraordinario fue que nunca abandonó esta característica a lo largo de toda su vida, y eso convirtió sus demás actividades en éxitos certeros y sólidos. En el ámbito empresarial ha sido presidente y consejero de las mayores empresas del sector aeronáutico, como Vueling, ITP Aéreo, EADS Airbus, AENA y Amadeus, así como presidente de Aircross, que ya se ha dicho, y vicepresidente ejecutivo y consejero delegado del grupo OHL, además de consejero de Alantra, Boston Consulting Group, Volkswagen Navarra, SEAT, A+, ING España y Spencer & Stuart. Todo ello le configuró como un empresario y directivo de gran altura y muy experimentado de manera transversal en los mayores sectores de la economía española. En el campo de la sociedad civil fue fundador y presidente de un buen número de fundaciones e institutos, entre los que cabe destacar la Fundación Iberoamericana Empresarial, la Fundación España-Japón, el Instituto Atlántico de Gobierno o la Cámara de Comercio España-Corea, así como la Fundación Independiente, en la que me honró como miembro de su patronato, siendo yo su presidente, donde tuve el privilegio de compartir con él muchas de las estrategias que después se plasmaron en los congresos nacionales de la sociedad civil que tengo el honor de presidir y en los que Josep Piqué siempre fue un puntal imprescindible y destacado. Al Círculo de Economía de Barcelona y al Foro La Toja, dos de sus mejores contribuciones desde la sociedad civil, me referiré más adelante con detalle. A nuestro homenajeado le caracterizó siempre una manera muy especial de enfocar los problemas y las soluciones, basada en una inteligencia aguda y emocional, una capacidad analítica sólida y rigurosa, un sentido común imponente y una maravillosa empatía comunicadora.
Todo ello sustentado en unas cualidades personales excepcionales y garantes de todos sus éxitos. La humildad, la transparencia y la lealtad fueron siempre sus compañeros de viaje irrenunciables, junto a una capacidad de trabajo tan excepcional como incansable. Josep Piqué entendió y defendió con todas sus fuerzas que la sociedad civil de la que venía antes de ir a la política y a la que regresó después de pasar por ella, debía fundamentarse en el compromiso ético y la responsabilidad individual. También luchó porque fuera una sociedad civil organizada y estructurada en torno a unos valores y principios esenciales para la humanidad: la libertad, la solidaridad y la igualdad, y al mismo tiempo con un sentido práctico de fraternidad responsable de muy difícil aplicación. El sentido ético y de responsabilidad y compromiso personal de Josep Piqué fue muy sobresaliente y diría único entre su estirpe de líder político y social. Nunca rehusó un encuentro, participar en una ponencia, en un debate o dar la cara en las cuestiones más delicadas. Siempre fue un valor seguro, alguien que nunca fallaba. Su capacidad de escucha y comprensión era admirable y su inquietud por aprender y experimentar fueron excepcionales. Nuestro homenajeado fue sin duda uno de los grandes humanistas de nuestro tiempo. Tuvo una actividad poliédrica y multifacética en las tres dimensiones esenciales de la política, la economía y la sociedad, y sería difícil decir en cuál de ellas fue más sobresaliente, porque en todas ellas alcanzó las más altas cotas de prestigio y de impacto transformador y modernización. Y lo consiguió en un entorno hostil y bronco, en el que ha sido bien difícil defender a lo largo de las últimas décadas valores esenciales y principios irrenunciables ligados a un modo de vida sereno, constructivo y solidario. Quiero detenerme como excepción en dos acontecimientos que marcaron la vida trascendente de Josep Piqué en la sociedad civil española. El primero y el último de su carrera de líder social indiscutible. En primer lugar, su designación como presidente del Círculo de Economía de Barcelona, que le dio la notoriedad necesaria para que el presidente Aznar se fijara en él y advirtiera su capacidad conciliadora y la recuperación de una lealtad institucional esencial en una entidad de tanto peso social y económico, en Cataluña, y como consecuencia de ello en España. Fui testigo de excepción de esos momentos que abrieron el paso a la política de nuestro homenajeado por la puerta grande y que representó un avance extraordinario en la conciliación entre españoles y en el auténtico y sano papel esencial de Cataluña en España, así como en el necesario centrismo liberal político y en la modernización económica de España a través de la liberalización de los sectores estratégicos y la privatización de sus empresas, de lo que con eficacia se ocupó desde su puesto de ministro de Industria. En segundo lugar, me quiero referir al Foro de la Toja, que con entusiasmo él fundó, junto a su gran amigo y empresario Amancio López, presidente del grupo Tusa, y del que fue su alma mater, ideólogo y gestor impecable. Un foro de pensamiento y debate basado en un atlantismo nuevo, dentro de una nueva encrucijada del orden mundial. Una iniciativa formidable, de urgente necesidad y gran impacto ante los desafíos globales, que se ha afianzado en poco tiempo como cita referente internacional de debate político mundial. Traigo a colación estos dos ejemplos como crisoles del pensamiento y la acción transformadora de Josep Piqué, que desde la más pura sociedad civil ejercen un impulso regenerador en la política y en la vida de los ciudadanos, demostrando que se puede y se debe realizar ese ejercicio de permeabilidad y colaboración eficiente y leal entre política y sociedad civil, cuestión ciertamente difícil en los tiempos en que nos toca vivir, donde la división y la confrontación ocupan la vida pública y la mala política trata de ocupar todos los espacios. Concluyo diciendo que Josep Piqué nos deja un ejemplo extraordinario y un legado imponente sobre el que, con esperanza e ilusión, seguir avanzando en la consecución de una España y un mundo mejor. Nos deja herramientas sólidas y experiencias elocuentes y, sobre todo, un espíritu inquebrantable de superación y concordia que tanta falta nos hace en España. Le recordaremos también como un patriota moderno y sensible, que supo articular brillantemente la necesaria unidad nacional con las singularidades enriquecedoras de nuestros diferentes territorios, y lo hizo sobre todo con un gran amor inteligente y no menos apasionado a España y a Cataluña. No me queda más que felicitar a la familia de nuestro homenajeado, a sus hijos Celia, Carla y Josep, que nos estarán escuchando en remoto, que tuvo con Margarita Montaner, por el padre ejemplar que tuvieron,
y a su mujer Gloria Lomana, que tanto le ayudó en su noble misión entre nosotros, al tiempo que les acompaño en su sentimiento de dolor. España pierde a un grande entre los grandes hombres y la monarquía se queda sin un noble a quien distinguir y con quien engrandecerse a sí misma. Aunque en la nobleza más importante, la del espíritu y los sentimientos, Piqué fue un auténtico fenómeno. Querido amigo Pep, hasta siempre. Seguiremos tu estela cada día de nuestras vidas y trataremos de tener éxito defendiendo tu legado. Pero lo que es seguro es que te echaremos mucho de menos y te recordaremos para siempre con gratitud plena e inmenso cariño. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Donaldo. Para cerrar el acto vamos a proyectar una película y ese será el final. Agradecerles a todos su presencia, a todos los conferenciantes y convocarles para el día 10 del mes que viene, que celebraremos el Día de la Hispanidad con un foro de la diplomacia especial. Gracias. ¿Qué podemos decir de nuestro padre? Pues imagino que lo que dirán muchos hijos de sus padres, que nos tocó el mejor del mundo, pero en nuestro caso lo sentimos así. Fue un padre que siempre supo demostrarnos su amor y su cariño. Nosotros crecimos en un ambiente acogedor, donde el diálogo, el buen humor, pues siempre estuvieron presentes. Él supo sacar siempre lo mejor de nosotros y apreciar nuestra forma de ser, cada uno con nuestra personalidad. Y nos inculcaron la cultura del esfuerzo, de luchar por nuestros sueños y conseguir nuestras metas por méritos propios. A pesar de sus ausencias laborales, fue un padre muy presente y entregado. Y tenía también la gran capacidad de saber desconectar cuando llegaba a casa y en vacaciones. Y esos días él dejaba de ser político o empresario y dejaba sus preocupaciones de lado. Tenía una gran capacidad de absorber y transmitir conocimiento, era un intelectual. Siempre estaba rodeado de libros y periódicos. En broma, siempre le decíamos que no nos hacía falta ninguna enciclopedia en casa porque le teníamos a él. La muerte de nuestro padre nos ha dejado un vacío enorme. Sus nietos también le echan mucho de menos y nos entristece que no hayan podido disfrutar más de su abuelo. Nos duele pensar en sus últimos meses, cuando la salud ya no le acompañaba, pero él seguía luchando, siempre sin rendirse y optimista. Estamos tremendamente orgullosos de él. Nos reconforta saber que dejó huella en tanta gente y eso hace que su ausencia duela un poco menos.